Buenas tardes de miércoles. Estamos otro miércoles en la C+ Well-Aging Academy, preparadísimos ya para volver a hablar de prevención de cáncer. Esta ya es la tercera entrevista en la que intentamos conocer un poco más qué es el cáncer, cómo se produce, cómo podemos prevenirlo. Va a ser el cierre de esta temática de febrero y tenemos una invitada de lujo. O sea, que todos preparados y atentos porque hoy vamos a aprender muchísimo. Ya veo por aquí muchos conectados. Hola Isabel, hola Silvia, hola Feli, ¿qué tal? La doctora creo que también está ya conectada, que ya la he visto. Y vamos a invitar a que se una, a que participe con nosotros. A ver si la vemos por aquí. Hola Nuria, buenas tardes. Aquí la tenemos. Buenas tardes. Hola querida Cristina, qué gusto escucharte. Lo mismo digo. Muchas gracias, doctora, por estar aquí esta tarde con nosotros. Eso es lo primero. Para nosotros, para la C+ Community, es un honor enorme contar contigo esta tarde. Sé que es la 1:30 en Miami. Para los que no sepáis, que digáis, ¿por qué hay tanta luz ahí donde está la doctora? Es porque está en Miami, ¿vale? O sea, hemos coordinado diferencia horaria, ¿verdad? Sí, Cristina, estoy a tu orden. Me encanta hablar contigo y me encanta tu apellido, Spa. Igual a estar joven. Exacto, exacto. Es lo único relajado que tengo, el apellido. Claro. A Perfecto. ver, voy a presentarte a la audiencia, ¿vale? Porque ya hemos hablado mucho de ti estos días mientras anunciábamos la entrevista, pero para los que se están conectando ahora, lo voy a tener que leer, ya os aviso, porque ella es Gertrudis, pero todo el mundo la conoce por Tuli Baptista. Es catedrática en nutrición clínica y con la especialidad en soporte nutricional, sobre todo con gran trayectoria en paciente oncológico. Tiene una maestría en la Houston, Texas Women University. Es expresidente de la Sociedad Venezolana de Nutrición Enteral y Parenteral. Es exjefe de la Unidad de Soporte Nutricional y es embajadora de la Federación Latinoamericana de Nutrición Metabólica y Nutricional ante la ASPEN. ¿Qué es la ASPEN? La ASPEN es la American Society Parenteral and Enteral Nutrition. O sea, ya veis a todos los conectados que tenemos a una eminencia en nutrición. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Cristina. A ver, doctora, lo primero que te vamos a preguntar, sabiendo que tu actividad está centrada en mantener una nutrición adecuada durante la enfermedad, ¿qué nos puedes compartir de esa experiencia? Sí. Es una pregunta muy linda y muy amplia, ¿no? Que podría estar 2 días hablando. Nosotros tenemos, desde el punto de vista epidemiológico, problemas importantes de obesidad y de desnutrición. La obesidad concursa con 13 tipos de cáncer. Entonces, simplemente el bajar de peso, el tener actividad y dejar de ser sedentario, eso es igual a medicina basada en evidencia. Es algo real. Esa paciente obeso tiene esas bolsas de grasa que no solamente son adipocitos. Esas bolsas de grasa tienen un comportamiento metabólico con respuesta inmunológica importante y relacionado con el tracto gastrointestinal y el cerebro, con la microbiota. Todo eso es muy importante saberlo. El paciente obeso, por ejemplo, cáncer de próstata, cáncer de mama, van a tender a bajar de peso y van a morir en un 20% más por la baja de peso como por la enfermedad en sí. Entonces, el desnutrido es el gran problema intrahospitalario porque nos cuesta mucho. Nos ahorramos $50 o 40 euros por cada dólar invertido en los nutrimentos específicos y los suplementos específicos. Madre mía, o sea, ese dato realmente impacta para llegar a entender la importancia de la nutrición, ¿no? Durante la enfermedad. Pero vamos a lo que el tema estrella de nuestra comunidad, que es la prevención. Sabiendo eso, ¿no? Durante la prevención, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y qué alimentos deberíamos consumir y cuáles deberíamos evitar? Sí, fíjate, nuestra alimentación, desde la madre nuestra embarazada, por todas las etapas de la vida, nos va a llevar a tener buena calidad de vida cuando tengamos cierta edad.
Y eso depende del tipo de alimentación que nosotros estamos acostumbrados y la cultura en cada país. Entonces, por ejemplo, si yo como mucha parrilla o barbacoa, si yo tomo mucho alcohol, si yo tomo muchas grasas trans, esas frituras que producen acrilamida en el refrito, voy a tener un componente de ese cambio de oncoproteína en ese genoma de la célula. Entonces, eso está ya provocando un estado previo a un elemento canceroso. Si yo además tengo radiaciones y si tengo virus en el entorno, el virus del papiloma, el virus el virus del hepatitis VIH, el Helicobacter pylori, son elementos que están allí, que dan una respuesta inflamatoria importante que debemos controlar a través de programas nacionales. El gobierno debe estar implícito en esos programas nacionales para que en cada uno de estos elementos el paciente se maneje como debe ser y en esa respuesta inflamatoria que es la base del paciente oncológico. Claro. Y en Entonces, cuanto... ¿qué comer? ¿Qué comer? Exacto. Comer muy variado, tener diagnóstico precoz de estado nutricional, de estado del cáncer, la etapa y el tipo de tratamiento nos va a indicar cómo nosotros nos insertamos con el alimento como tal. Entonces, un paciente que yo sé que ya me va a adelgazar, que se le hizo un tamizaje y va con un paciente de cáncer de cabeza y cuello del tracto gastrointestinal, ese paciente no va a poder comer. Le cambia el sabor de los alimentos, psicológicamente tiene aquí el emblema tengo cáncer y eso afecta al paciente. Puede ser que el paciente no pueda deglutir porque la cirugía haya sido tan bárbara que tengamos que utilizar métodos artificiales como sondas nasoentéricas, etc. Entonces, ese elemento precoz de definición del tipo de tratamiento y cómo ha comido en la vida nos va a dar realmente una calidad de vida cuando estemos mayores. La osteoporosis porque no tomamos leche, el no tomar sol, en el COVID se vio, la deficiencia de vitamina D era asombroso, sobre todo en los países donde hay todas las etapas del invierno, etcétera. Entonces tenemos que tomar manos en el asunto en función del tipo de visualizar con un experto lo que vamos a hacer. No estar oyendo doctor Google, etcétera, que me sirve para utilizar para definiciones, pero no para entrar en los trials y realmente la medicina basada en evidencia y científica. Totalmente, y esto me liga un poco con la tercera pregunta que te quiero hacer, que si nos puede ayudar la suplementación, ¿no? Decíamos en estos tipos de déficits y en esa prevención. Claro, Cristina, fíjate, en el programa de cáncer que me tocó desarrollar en el Ministerio de Salud de mi país, pues era implícito el suplemento. ¿Por qué? Ese paciente cuando está sometido a radio, a quimio, no va a tener equilibrio en su comida. Entonces yo me garantizo con dar un suplemento nutricional rico en proteínas, grasas y carbohidratos con la selección de cada uno y ciertos micronutrientes o elementos trazas que están indicados en algunos tipos de pacientes con ciertos tipos de cáncer. Hay tumores que son glucolíticos, que dependen 50% de la glucosa. Entonces tendríamos que hablar de otra rama. Pero, por ejemplo, como tal, el paciente que tiene un tumor en el tracto gastrointestinal o de páncreas, que su vida va a ser corta, pudiésemos alargarlo hasta los 9 años, tenemos que darle calidad de vida. ¿Con qué suplementamos? Bueno, tenemos que hacer la selección con productos aprobados por la industria farmacéutica. No cualquier tipo de selección. Podemos hablar de múltiples cosas. Podemos hablar, sin embargo, las guías europeas nos hablan de que tenemos que mantener las RDA. La RDA es lo que está en la etiqueta atrás del producto, mantener eso. Pero cuando dosificamos en el paciente y vemos que este paciente tiene déficit de vitamina D, y si manejamos excesos, por ejemplo, exceso de zinc puede bajarme los niveles de cobre. Entonces tenemos que saber, por ejemplo, el zinc es fabuloso. No damos sobredosis porque está implícito en los tratamientos del problema gastrointestinal. Realmente el zinc es excelente porque está implícito en todas esas respuestas enzimáticas de nuestro organismo. Tenemos la luteína muy estudiada hoy en día en una publicación del 2021 en un Journal of Physiology, donde nos habla esa respuesta de antioxidativa del paciente con cáncer de mama. Entonces estamos buscando aquellos antioxidantes con respuesta en los radicales libres para mejorar esa condición. Tenemos que hacer la selección en función de cada paciente que es un individuo diferente. Te me has adelantado a la última pregunta, que justo era esa. Te quería preguntar cuáles eran los imprescindibles y creo que ya los has ido un poco nombrando.
Hay elementos traza, hay vitaminas liposolubles, hidrosolubles. Unas pueden ser tóxicas si se toman en grandes cantidades, las otras se eliminan por vía urinaria. Pero lo interesante es saber cuál voy a necesitar si tengo una cirugía en el prequirúrgico de la cirugía, en ese entorno del paciente con cáncer, por ejemplo, de colon, podemos dar omega 3, vitamina C, arginina, glutamina, y va a tener menos complicaciones en el posteriori del paciente de la cirugía. Y así existen los elementos que llamamos inmunomoduladores para manejar al paciente que va a ser sometido a cirugía o cualquier tipo de tratamiento, sea radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia. Cada uno tiene sus especificidades. Tenemos entonces selenio, tenemos zinc, cada uno indicado, y dosar. No vamos a exagerar la cantidad de elementos que vayamos a darle al paciente y que pueda ser perjudicial. Claro. No sé Y si yo te aquí queda, Cristina. Yo diría aquí que, claro, además aquí hay un factor diferencial, ¿no? Que para cuando el paciente ya es un paciente es oncológico, está en tratamiento, está en manos de profesionales que seguramente, como tú, que pautarán perfectamente esa suplementación, pero en nuestro caso, ¿no? Los que estamos todavía sanos y queremos tomar acción para prevenir, que me quedo también con el mensaje de que nos pongamos en manos de profesionales y Pero en manos de laboratorios, de proveedores de suplementos que sean claro, rigurosos esto y es lo correcto, científicos. apoyado por el Estado, pero es importante que se ha visto cuando uno suplementa con proteínas y, por ejemplo, con un antiinflamatorio tipo omega 3, se ha visto que es mucho mejor el suplemento que cuando damos calorías. Entonces, ese manejo es muy importante y de dónde vienen esas calorías. Entonces, debe ser un experto. Escuchamos muchas cosas que realmente a mí me preocupa porque hay gente que tiene ese approach y esa forma de ingresar a la mente del paciente, pero señores, vamos a lo que debe ser. Claro, Porque a veces dañamos a nuestro organismo y nos morimos más rápido porque provocamos mayor desnutrición y matamos claro, al paciente. Entonces eso es total. muy importante. Mm. ¿Qué decirte, Tuli? Mil gracias. Creo que nos has dado, bueno, unas perlas magistrales. Sé que era difícil dejar perlas con la cantidad de conocimiento que tienes, pero lo has hecho estupendamente. Yo creo que nos llevamos una lección magistral. Esperamos contar contigo en otras ocasiones aquí en la comunidad, en la Well Aging Academy. Y de verdad que un beso enorme y mil gracias. Gracias a ti por la invitación. Love you. Un Bye bye. beso a todos. Chao. Chao.